Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con una nueva previa de Más Info, el programa que va a conducir Fernando Carnota hasta las 16 y en un día muy especial porque estamos en Sudestada, en etapa de Sudestada con el clima, la verdad, complicado desde ayer. Ya lo veníamos anticipando desde bien tempranito ayer de que iba a ser un lunes muy difícil en lo que tenía que ver con lo climático. Hubo muchas lluvias, durante toda la jornada estuvo lloviendo. Por suerte, en líneas generales no hubo episodios de granizo, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, pero sigue el mal clima y este martes también lo está repitiendo con un poco más de nubosidad, no tanta lluvia y con el alerta meteorológico disminuyendo, ya no en una situación tan crítica, pero vamos a estar hablando, por supuesto, de esto durante todo el programa. Vemos algunas imágenes. Continúa la alerta meteorológica en la Ciudad de Buenos Aires, estamos viendo la costanera norte, como vemos el cielo muy nublado, no está lloviendo, no ha llovido, son imágenes de esta mañana, como lo vemos también el río bastante calmado, a diferencia de lo que suele suceder con otras situaciones de alerta meteorológico, pero lo peor en sí parece haber pasado, sobre todo ayer, con una jornada muy inestable, con muchas tormentas. Hubo tormentas eléctricas en algún momento, por la tarde, por la noche sobre todo, pero de a poquito, no digamos que va mejorando, porque la verdad que el clima sigue estando feo, pero sí se perfila, por lo menos para el resto de la semana, estar en esta línea entre lluvioso, un poco nublado, lejos de ver el sol. Ahora vamos a estar hablando de cuándo podríamos llegar a ver de nuevo la ciudad y la provincia de Buenos Aires soleado, y también expectantes por cómo repercute esta situación climática, meteorológica en el resto de las provincias, algunas provincias que necesitaban agua y que seguramente Diego Angeli nos va a estar contando cómo les ha pegado este temporal que se viene produciendo desde ayer. Por suerte en Córdoba, por ejemplo, ha bajado bastante el fuego debido al efecto de la lluvia, así que es un dato muy positivo, pero vamos a estar hablando de eso en el programa. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buen martes y con una sensación térmica de 9 grados. 9 grados, una venganza del invierno que cae sobre Buenos Aires. Y un machete, pues yo me macheteo el pronóstico extendido porque la ansiedad me gana siempre. Que dice que en este momento tenemos un miércoles y un jueves con lluvias, un viernes con nubosidad, temperatura en leve ascenso, las máximas van de 18 a 23. Pero el extendido y el que realmente importa, amigo Bernardo Vázquez. Quiero ver cuándo sale el sol, Diego, porque yo la verdad veo el pronóstico, no soy tan optimista como vos, pero la verdad que te escucho y te quiero creer. No, es que acá viene el problema, querido amigo. A ver. El pronóstico que importa, el del fin de semana, el extendido, que por supuesto es mucho menos preciso que este, hay que aclarar eso siempre. Esto es estadística, no es matemática. Pero sábado nublado y domingo con tormentas eléctricas tengo en este momento. Diego, el extendido. Vos no sabés la fe que te tenía para que me digas que el fin de semana se venía con todo, que volvía el calor. El calor, en realidad, las temperaturas en sí, si vemos el viernes, por ejemplo, va a haber entre 16 y 23 grados, pero la verdad tenía un poquito más de expectativa. Va a ser toda la semana entonces con lluvia y con mucha nubosidad. Lamentablemente, Bernardo, me parece que te vas a tener que quedar abajo del paraguas al menos por 5 días más. Eso es lo que dice ahora. Sábado y domingo vamos a estar, si no saliendo con el paraguas, directamente con el paraguas abierto por encima de nuestras cabezas. La verdad que es un poco lo que habías planteado vos de esta venganza que se toma esta semana respecto a lo que fueron las anteriores, ¿no? Porque la verdad que venía muy bien el clima, venían días muy soleados, sobre todo desde mediados de septiembre y durante todo octubre, te diría, Diego, la primavera venía cumpliendo en general con climas y temperaturas muy agradables y con el calor asomando muy de a poquito. Pero como vemos, en la Ciudad de Buenos Aires, también en la costanera norte, no es el mejor de los días.
no es el mejor de los días, pronóstico extendido no tan positivo para aquellos que quieren producir vitamina D bajo los rayos del sol, pronóstico muy positivo, por supuesto, a nivel nacional, esperemos que llueva más todavía, que llegue más agua a las provincias de Córdoba y a otras zonas que se están incendiando. Recordemos que estamos por llegar al 1.000.000 de hectáreas incendiadas a nivel nacional, nacional total, dentro de decenas de focos que recordemos también algunos son estacionales, es algo común, y Sudamérica entera también está viendo focos de incendio a nivel Brasil y otros países. Y esto, Diego, como decíamos, es una buena noticia, sobre todo para Córdoba, que venía en una situación muy complicada con el fuego, y esta situación, o esta lluvia sobre todo, parece haberlo aliviado. Estamos viendo la ciudad de Buenos Aires, estamos viendo la zona del Obelisco, la 9 de julio, transitada, no tan transitada como era en la pre-cuarentena, por supuesto, pero sí con mucho más movimiento de lo que veníamos viendo en los últimos meses. Al lado, pantalla partida, tenemos la situación en Córdoba, con el humo todavía saliendo y constantemente con los bomberos trabajando en la zona para tratar de aliviar esta situación para que en algún momento se decida el fuego a apagarse definitivamente, más allá de que en las últimas horas obviamente ha aliviado, se ha amainado el fuego, vemos a los bomberos trabajando en la zona y sería muy bueno que de aquí a los próximos días esta situación comience a solucionarse. Vemos también los aviones pasando por la zona intentando apagar el fuego y el humo constante que sigue saliendo en las sierras cordobesas, que están siendo las más afectadas por esta situación que se viene repitiendo hace más de un mes. Sí, y una nota al pie para estos héroes que están arriesgando sus vidas, que estamos viendo ahora en pantalla. Gente que está realmente arriesgándolo todo por la comunidad, por el bien de la provincia y en muchos casos a cambio de absolutamente nada más que la satisfacción de saber que hicieron algo bueno. Muchos de estos hombres ahí lo ven. Pueden quedar rodeados, todos los años se registran heridas y a veces cuestiones realmente mucho más serias. Y también los pilotos que vuelan, cabe destacar en condiciones muy complicadas porque el fuego te crea corrientes traicioneras. Así que realmente un aplauso para lo que vemos en pantalla en este momento. Exactamente, con el compromiso de siempre, como bien decía Diego, los bomberos aliviando la situación, trabajando a destajo en la zona de Córdoba. Del otro lado, como decíamos, vemos la ciudad de Buenos Aires. Día nuboso, por lo menos sin lluvia y con bastante actividad en lo que refiere a tránsito. En general, te digo, Diego, hoy es un día en cuanto a las marchas, zona de Obelisco, viene bastante tranquilo, bastante bien, a diferencia de lo que fueron las últimas semanas, que todos los días algún foco de movilización encontrabas y no resultaba tan sencillo pasar por la zona del Obelisco, pasar por la zona de Plaza de Mayo, obviamente, por Avenida de Mayo también. Era un recurso habitual tener que dirigirse a la zona del Bajo y desviarse, te diría yo, como en la peor etapa del tránsito de la pre-cuarentena. Pero hoy vemos un tránsito mucho más ordenado, más organizado, con un día también que imagino que desde lo climático, todos aquellos que puedan quedarse en su casa, y bienvenido. Es una situación para disfrutar, para poder aprovechar. Hoy, ¿quién a la mañana, por ejemplo, a quién no le ha costado despertarse y tener que salir con una lluvia que era muy contundente, sobre todo bien temprano, Diego? Sí, absolutamente. La verdad que había momentos en los que uno no sabía si realmente por el ruido que caía y por la cantidad, el caudal de agua que caía del cielo, no sabía si realmente estaba granizando o no. Era la gran pregunta que nos quedaba. Pero por suerte todo está más o menos encaminado, así que lo otro que también hay que destacar es que es un buen día para salir en auto, ¿no? Si estás en auto, creo que es el día para salir a dar una vueltita. Y lo que además tiene el auto es que te permite esa distancia social y te pone en una burbuja que mantiene esas medidas y pedidos epidemiológicos. Repasamos las temperaturas de esta semana para el final. Como vemos, como dijimos, fuertes vientos hoy, pero el clima bastante inestable todavía. El miércoles, entre 11 grados y 18 con un poco de lluvia. Sigue la lluvia el miércoles. El jueves 15 y 18 también continúa la lluvia. El viernes entre 16 y 23. Y el fin de semana, te lo dijo Diego Laje recién, también va a estar complicado. Lamentablemente se viene lluvia y nubosidad. Ya llega Fernando Carnota, así que vamos con él y vamos con más info.
con más info, más y mejor info, sobre todo lo que está pasando, sobre la economía, la política, el deporte, todos los temas, para que sepas lo que está sucediendo. Por supuesto vamos a tener el dólar nuestro de cada día, en qué anda el dólar. También vamos a contarte en qué anda la Corte Suprema, que está resolviendo lo de los jueces. Y por supuesto vamos a estar en la calle, ¿no? Con alerta meteorológico y tormenta fuerte. Pero le vamos a poner la tapa a la tarde de hoy, de esta manera. Y con estos temas, lo veníamos diciendo, la sudestada en Buenos Aires, hasta dónde puede impactar y hasta qué puede complicar, o hasta dónde puede complicar las cosas la sudestada que está azotando Buenos Aires y hasta cuándo puede durar además. La Corte Suprema sobre jueces reunida ya hace varias horas, la Corte tiene que resolver sobre los jueces que quiso trasladar Cristina Fernández de Kirchner desde el Senado. Una resolución que se espera con mucha expectativa, lo vamos a tener, y te vamos a ir adelantando. ¿Cómo sigue el dólar en un día como hoy? ¿Cómo sigue después de las nuevas medidas de Guzmán para tratar de contener la escapada hacia el dólar? Y un nuevo caso de inseguridad en Barracas, en un colectivo. Tiroteo y muerte de un policía con delincuentes que intentaron robar en un colectivo y hubo varias víctimas fatales. Te lo vamos a contar en instantes nada más. Bueno, y estamos con varios temas, entre ellos el dólar, ¿no? Hoy está el dólar caliente. ¿Cómo está, Bernardo, el dólar? El dólar, Fernando, sigue estando en torno a los 181 pesos, entre 180 y 181, después de las medidas económicas que anunció ayer el gobierno, que anunció ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán. Por ahora queda quieto en ese número estratégico que ha llegado en la jornada de ayer, entre 180 y 181. Bien, perfecto. Nos vamos a la calle. En realidad nos vamos a ver cómo está el tiempo con Diego Angeli, nuestro observador meteorológico. Diego, ¿cómo está el tema de la sudestada? ¿A qué nos tenemos que atener? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, en estos momentos no hay más alerta por ráfagas en la ciudad de Buenos Aires. Igual estamos a merced de muy fuerte viento. Seguimos con una intensidad de viento importante en la ciudad de Buenos Aires. Una jornada donde también la lupa está puesta sobre el río. Todo este viento sudeste que empuja el río hacia continente y que está produciendo una importante crecida. Así que estamos ahí monitoreando justamente el río de la Plata con una imagen que rara vez podemos tener, por lo menos este semblante fluvial de Buenos Aires, el oleaje. El río de la Plata generalmente tranquilo, manso, hoy con un oleaje de hasta medio metro de olas y con algunos puntos sensibles donde sí ya la cota empieza a igualarse con los niveles y en algunos casos se pueden empezar a temer algunos desbordes. Hasta el momento no hay ningún lugar ribereño comprometido, pero sí, sigue subiendo el río y obviamente estamos monitoreando la altura. La pleamar se produjo hace una hora atrás, tendremos otra crecida cerrando la jornada, pero bueno, será un día entonces y mañana también, donde estaremos muy atentos a la evolución del río de la Plata. Diego, Después, por delante, sí. ¿Cuáles son las zonas que habitualmente se complican cuando el río se pone así? Bueno, toda la zona ribereña va a estar comprometida, obviamente, el sector de Ensenada, Berizo, lo que es Punta Lara, la zona de Quilmes, ribereña también es muy propensa a negarse, lo que es San Fernando también, el Delta, pero todo el sector costero tiene el río realmente muy crecido. No solamente eso, está a merced de muy fuerte viento y bueno, eso complica. Por suerte no hemos tenido daño estructural después de las ráfagas de ayer, no ha habido caída de árboles, no ha habido por lo menos relevamientos de daño significativo y eso nos tranquiliza un poco. Pasó la lluvia, pasó la actividad eléctrica, pasó el granizo, queda todavía fuerte viento en la ciudad, las ráfagas se van a ir atenuando con el correr de las horas y también ya no se van a prever más precipitaciones a partir de media tarde, pero nos queda toda una semana casi sin sol, miércoles, jueves inestable, el viernes también con previsión de mucha nubosidad y el termómetro que lentamente va a ir ascendiendo con el correr de los días. Ahora en estos momentos seguimos monitoreando la crecida del río de la Plata, sigue habiendo viento muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires con un promedio de 40 kilómetros por hora y eso hace también que más allá de la crecida y más allá de la sudestada,
todos aquellos que estén caminando en la calle, a pesar de lo que cuenta el termómetro, tengan una percepción realmente invernal. No sabés cómo está el balcón ahora, Fernando. Mirá vos, sí, algo se observa. Diego, contame una cosa, ¿y qué se sabe de Córdoba con los incendios? Y es otra de las noticias excluyentes del día de hoy. Las lluvias de anoche, que también se dieron en Córdoba y que por suerte apagaron los incendios forestales. No hay focos activos ahora en Córdoba. Los incendios se han extinguido. Igual hay un monitoreo, lo que se llama la guardia de cenizas, pero lo más importante, y ya también ha sido señalado oficialmente por la provincia, los focos, no hay más focos activos. Se apagó, por suerte, todo el escenario de incendios, se apagaron todos los focos y eso es una gran noticia, todo debido justamente a la lluvia que después de muchos meses se dio de manera fuerte ayer en Córdoba y nos dejó esta gran noticia, especialmente el Valle de Punilla, Los Cocos, Capilla del Monte, no presentan incendios. Ahí estamos viendo cómo quedó todo, ¿no? Ahora, ¿cómo se esperaba esta lluvia? Y lo que se hizo desear, ¿no? Porque esto podría haber evitado tantas pérdidas si esta lluvia llegaba mucho antes. Y sin duda, más de 170 días sin precipitaciones y tanto drama quedó resuelto en una noche. Justamente lo que veníamos esperando tanto tiempo, una lluvia intensa que pudiera apagar todos los fuegos, no solamente todos los fuegos, sino que brindar humedad al suelo como para que tampoco puedan producirse incendios en el corto plazo. Esto no nos aleja de un futuro escenario de incendios forestales, pero por lo menos nos lleva tranquilidad y sin duda, sí, tanto drama resuelto tan rápido, ¿no? Era lo que faltaba, una fuerte lluvia que no se daba prácticamente hace 6 meses. Bien, perfecto, ahí estoy viendo todo. Diego, ¿hasta cuándo se queda esto? ¿Me dijiste? Por lo pronto este escenario de inestabilidad se va a quedar hasta el jueves, habrá mejores noticias para el viernes, es la primera jornada por lo menos de toda la semana que no tiene previsión de lluvias. Y después sí, volveremos a un fin de semana que podría tener un sábado inestable. Pero sí, prepárense para toda una sucesión de días con mucho nubarrón y con previsión de precipitaciones. Bien, perfecto. Diego, te mando un abrazo. Hasta luego. Lo voy a saludar, creo que ya está en línea para charlar unos minutos con él. Le voy a agradecer la participación en la Nación Más a Enrique Sebach. Enrique, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo andás? Gracias por estar con nosotros. Enrique, vamos a charlar un poquito de lo que está pasando con la economía, algo de lo cual sabés y mucho, sos palabra autorizada. Pero te voy a decir una cosa, te voy a proponer compartir algo que te va a gustar verlo a vos también, que es al gran Tato Bores y la vigencia que sigue teniendo. Mirá, aprovecho con vos para compartir esto y con los televidentes también, mirá. ¿Lo tenemos? ¿Lo de Tato? A ver. Pero ya que estamos, señor. 30 años. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, amiga. Este peso, moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Y como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero yo todavía... Ahora, es tremendo, Enrique, porque lo peor de todo que esto es del 85. Además, ¿no? Es tremendo. Eso tenés que agregarle porque es del 85, pero agregarle que en el 91 le sacamos 4 ceros más. Así que son 13 ceros lo que le sacamos a la moneda para que los gobiernos argentinos crean que nosotros queremos dólares por un problema cultural y no porque nos han estafado sistemáticamente, ¿no es cierto? Claro. Ahora, Enrique, ¿cómo se puede pensar
que por decreto nos pueden cambiar la estructura cultural y la forma de pensar de un momento para otro. Y ahora, porque se dice, hay que ahorrar en dólares. En pesos. En pesos, perdón. La verdad es que, no, está bien. La verdad es que no se puede, y por eso, como no se puede, tenés las consecuencias hoy. Ahí veía antes en el Zócalo el precio del dólar. O sea, la Argentina tiene un problema estructural que lo refleja Tato en su discurso, y un problema coyuntural. La coyuntural fue la pandemia y el confinamiento. El confinamiento obligó al sector público a emitir muchos pesos para compensar a las empresas que estaban cerradas, el IFE para las personas que no tenían ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Compensar parcialmente. Ahora, emitir pesos en Argentina es un remedio, para usar una metáfora medicinal, un remedio con muchas contraindicaciones. Entonces hay que usarlo con mucho cuidado. Esas contraindicaciones las estamos viviendo hoy. Una brecha creciente, problemas con las importaciones, problemas con las reservas y obviamente tarde o temprano problemas con los precios. Entonces, como no hemos podido usar ese remedio con cuidado, hemos abusado de ese remedio de la emisión antes en la historia que contaba Tato y ahora en la coyuntura, bueno, estamos sufriendo las consecuencias. Enrique, el mundo y Argentina también está esperando la vacuna para tratar de terminar con la historia de la pandemia. ¿Cuál sería la vacuna para terminar con la pandemia económica en la Argentina? ¿Qué hay que esperar? ¿Cuál es la vacuna, la solución? Bueno, primero hay que convivir con la pandemia de una manera diferente de la que hemos decidido. O sea, Argentina no puede estar cerrada. Entonces tenemos que, digamos, con mucha educación a la población, con testeos, con todas las cosas que están hoy a disposición, reabrir la Argentina. O sea, la economía argentina no soporta, no está en condiciones por su estructura, por su informalidad y por lo que te decía antes, por la necesidad de emitir menos pesos, estar cerrada. Con esa economía cerrada en el sentido de trabada, ¿no es cierto? Con esa economía funcionando tenés que replantear un esquema de gasto público y de presupuesto fiscal que baje la cantidad de pesos a emitir para adelante. Ya las que emitiste no podés más, claro. Pero el presupuesto de que se presentó al Congreso implica emitir casi 1,6 billones de pesos más, ¿no es cierto? Entonces, si vos volvés a tener actividad económica y tenés un esquema coherente de política monetaria y política fiscal, bueno, obviamente la política cambiaria complementa. Ahora, si no tenés nada de eso, finalmente el termómetro, que es el tipo de cambio, lo va a seguir reflejando. Ahora, Enrique, cuando hablamos de recorte de gasto público, siempre caemos en lo mismo, ¿no? Bueno, pero ¿y por dónde? Porque tampoco es con bajarle los sueldos a los diputados, eso no te mueve la taba. Tampoco es la solución recortar todos los planes, por ejemplo, porque tenés a la gente en la calle. Entonces, cuando hablamos de recorte de gasto público, ¿por dónde es? Bueno, primero, eso de que bajar los salarios políticos arriba de cierto nivel, incluyendo a todos los funcionarios, no mueve el amperímetro, está por verse, digamos, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué es más ético que una empresa privada le tenga que recortar 25% del sueldo a su gente porque no puede trabajar y no el sector público, que donde hay mucha gente a través de salarios altos que está sin ir a trabajar, sin gastar, porque no tiene que gastar en vivienda, en transporte, en vestimenta, en comida fuera del hogar, etcétera? Bueno, cuando vos sumás todos los empleos públicos, sumás todo el gasto improductivo que tiene la Argentina, porque no es solamente el empleo, alrededor de ese empleo están los asesores, las secretarías, el gasto en electricidad, en computación, bueno, todas las cosas que ya sabemos, no son 2,50 pesos, son más de 2,50 pesos. Claro. Esa es la excusa que se pone para no hacer nada. Bueno, vos sabés que yo obviamente, lo hablaba, te hago una introducción, una breve pausa. Vos sabés que cuando lo hablaba con Andrés Rodríguez, me decía, bueno, pero usted quiere que bajen los sueldos. Le planteaba lo mismo que está planteando vos. Le digo, no sé si es que bajen los sueldos. Lo que sí estoy viendo que las empresas privadas no recaudan porque la gente no consume, entonces no pueden pagar lo que pagaban. Y al Estado le está pasando lo mismo, porque también le cayó la recaudación al Estado. Bueno, por eso, ahora ponete en el problema estructural. La Argentina subió 20 puntos de PBI su gasto público entre el 2003 y el 2015. Sí. Esos 20 puntos se financiaron con la soja de 600, después con la expropiación de los fondos de pensión y después se gastaron todas las reservas. Bueno, ahora no tenés financiamiento para eso, solo el Banco Central. Entonces, o tomás la decisión de cambiar ese esquema, y eso hay que revisar en serio, integralmente el presupuesto en la nación, en las provincias, en los municipios,
o seguís en esta trampa, porque lo que hace crecer a la economía es el sector privado, la inversión y la productividad. La inversión privada está hoy a la mitad de lo que necesita estar como mínimo, o sea, nos estamos comiendo el capital, mientras el sector público nos sigue diciendo que no hay forma de ajustar porque siempre te tiran adelante, viste como en las tomas que te tiran adelante a los chicos, claro. acá cuando atacás el gasto público te tiran adelante los planes, el salario, no, eso no es que es lo que hay que recortar, o sea, detrás de la ayuda social, que además tiene que estar diseñada de otra forma, detrás de la ayuda social, detrás de los gastos en educación o en salud, hay un montón de gastos que vos revisás y punteás y claramente no se justifican. Pero además, hay que enfrentar la realidad. Así como en tu casa vos enfrentás la realidad que querrías gastar más, pero solo recaudás lo que podés ganar, bueno, en el sector público pasa lo mismo. Seguramente querríamos tener el estado de bienestar de Suecia o de Dinamarca. Sí. Pero bueno, es la Argentina y con esta presión tributaria para crear ese estado de bienestar, ni crecemos ni tenemos el estado de bienestar. Enrique, ahora en un minuto te voy a invitar también a compartir otra cosa, pero primero te pregunto, ¿recordás alguien que lo haya hecho seriamente en los últimos tiempos en la Argentina? Que se haya sentado y haya dicho, bueno, tengo que repasar qué es lo que puedo gastar y qué es lo que no puedo gastar. No, la verdad que no. Presupuesto, o sea, lo que llamaríamos un presupuesto base cero, no se ha hecho, creo que casi nunca en la Argentina. Hay estudios privados, pero el sector público no. Y déjame darte un ejemplo, posiblemente sea poco feliz, pero en la Inglaterra de los 80 se hizo la revisión de los presupuestos bases del presupuesto y se encontró una partida para el vigía de la reina, que era un tipo que se ponía en el horizonte, en los acantilados, a ver si venía la Armada Napoleónica. Y esa partida seguía existiendo y alguien la seguía cobrando. ¿Sabés cuántas partidas para el vigía de la reina tiene el presupuesto argentino, nacional, provincial y municipal? ¿Cuánto? No, digo, con solo revisar eso te encontrarías con un montón. Es un montón, sí. Porque es lo que tenés hoy. Imagínate que los presupuestos se definen tomando el presupuesto anterior y calculándole más o menos, bueno, cuántos ingresos, cuánto gasto más, cuánta inflación. Nadie se sentó a decir, bueno, muchachos, no, sentémonos y revisemos de cero, como insisto, como vos harías en tu casa, cuando los ingresos no te dan. Entonces, en lugar de eso, más inflación, más deuda y más impuestos. Y con todo eso, la economía está estancada hace 20, 30 años. Enrique, te mando un abrazo y gracias por la participación en La Nación Más, como siempre. Un abrazo a ustedes, que sigan muy bien. Enrique Sebach, gracias. Nos vamos rápido a la calle, Costanera Norte, ese es el punto. Allí está Nacho Damonte, nuestro compañero. Nacho, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Estamos en Costanera Norte, enfrente de Aeroparque. En estos momentos con vientos que alcanzan aproximadamente los 60 kilómetros por hora. Hay mucho viento, la alerta meteorológica está rigiendo para todo lo que es la costa del Río de la Plata. Te vamos a ir mostrando algunas cosas que son dignas de destacar porque el temporal comenzó ayer. Por momentos la lluvia fue muy intensa. En este lugar donde estamos parados, ayer hubo vientos de 85 kilómetros por hora. Y acá estamos viendo cómo la marea del río está devolviendo toda la basura y toda la suciedad, provocando además también que se encuentre el río, mejor dicho, muy picado. Recordemos que aquí además estamos en uno de los desagotes del arroyo Maldonado. Sí, aquí entra y sale el agua que termina en el tubo del arroyo Maldonado. Estamos viendo, mira, acá Fabio nos está dando las imágenes. Primero la suciedad del río, lo picado que está el río en estos momentos. Y además también, bueno, ahora no está cayendo agua, no está lloviendo. De hecho sale un poco el sol, pero el pronóstico meteorológico indica que en las próximas horas va a caer agua nuevamente, no tanta como la que cayó ayer, y los vientos incluso serán tan o más fuertes que los que vimos en el lunes. Perfecto, se está viendo la imagen, ¿no? Qué fuerte que está. Sí, la verdad que sí. Ayer incluso se complicaba tratar de usar el paraguas en vivo, el trabajo no era fácil con tanto viento, estamos en la zona quizás más cercana al río, sin edificios, enfrente de Aeroparque. Es lógico que haya mucho viento aquí, pero es mucho más de que se siente en una tormenta normal. Se habla de una subestada que podría llegar en la noche de hoy y extenderse el mal tiempo durante todo el día de mañana. Bien, perfecto. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Nacho. De nada, Fernando. Un abrazo. Chau, chau. Lo voy a saludar a Alfredo Casero. Alfredo Casero, con quien vamos a hablar unos minutos para tratar de entender y reflexionar un poco y ver qué es lo que está pensando él de lo que se está viviendo en las últimas horas. Alguien que es tan activo
en materia política, claramente, ¿no? Participando por lo menos de su sector como ciudadano. ¿Cómo te va, Alfredo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Carlota? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en La Nación Más. Alfredo, ¿estuviste en el último banderazo, en la última marcha o no? Sí. También Sí, estuve. También Y estuviste. sí estuve. Y es una alegría estar. Fue mucha gente, incluso también llamé a la marcha porque a pesar de que yo nunca lo había hecho, lo hice esta vuelta porque creo que era menester. Alfredo, contame una cosa. Cuando vos escuchás a Santiago Cafiero, jefe de gabinete, que dice que los que estaban ahí no es la gente, no es el pueblo, ahí estabas vos, que sos gente y sos pueblo, como tantos otros que estaban ahí. Pero después ves que el 17 de octubre se juntan también muchos a festejar y celebrar lo que quieran. Y no hay reflexión desde ese lado. ¿Qué te produce? Me parece que se fue el audio, Alfredo. Me parece que se fue el audio. A ver, no sé si... si muteaste la compu, ¿no? O me parece a mí. No, no te estoy escuchando, ¿eh? Se muteó... bueno, vamos a ver si podemos corregir con Alfredo Casero. Es interesante escucharlo, Alfredo, por la posición que tiene y bueno, por su particular visión, ¿no? Que siempre tiene de todas las cosas. En el último banderazo también estuvo y dijo que era menester estar, ¿no? Y que se sintió muy contento también. Unas marchas que le caen incómodas al gobierno, ¿no, Bernardo? Sí, así es, y como bien decía Casero, ya ha habido 5 marchas, si no me equivoco, en este tiempo, sobre todo en los últimos 6 meses, 7 meses de la cuarentena, con esa cuestión de que cada feriado generalmente la oposición está convocando, pero también de manera muy genuina está saliendo mucha gente a manifestarse, sobre todo en la zona del Obelisco, pero es una marcha, sobre todo la del 12 de octubre reciente, la de la semana pasada, que se replicó en muchos puntos del país y que ha tenido mucha potencia. Por eso ha llevado a muchos, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con el sindicalismo ligado al peronismo, a plantear esa situación de perdimos la calle. O por lo menos tenemos que recuperar la calle porque hoy la calle la está dominando sobre todo las marchas opositoras o las marchas con proclamas en contra del gobierno y sobre todo críticas del gobierno nacional de Alberto Fernández. Bien, mientras estamos tratando de recuperar la comunicación con Casero, les voy a después contar un blooper que se acaba de mandar Luis Delía en Twitter, que tiene que ver con las marchas. Yo creo que después lo vamos a ver, publicando una foto insólita. Tomó una foto, yo diría fue fake news, terminó siendo fake news lo que le pasó a Luis Delía. Después lo vamos a compartir. Esta es la imagen de lo que fue en su momento la marcha, ¿no? En la última marcha del 12 de octubre. En la del 12 de octubre. Sí. Imagen similar también hubo el 17 de octubre, ¿no? Con una concentración y una caravana muy importante del peronismo, que se le cayó la plataforma virtual en la cual le habían hecho y comprometido la convocatoria, entonces muchos salieron de caravana y la verdad que tomaron bastante la calle, ¿no? El Día de la Lealtad, programado para hacerlo virtual, finalmente se cayó y tuvo que ser presencial para el que pudo. Va. Sobre todo potenciado por esto que te decía antes, esta necesidad del peronismo y del sindicalismo, sobre todo a partir de liderado por Hugo Moyano, de recuperar la calle. Es lo que están sintiendo y ahí estamos viendo el tuit de Delía, si no me equivoco. Mira, ahí lo vemos. Ese tuit dice, frente de todos 1 millón, cambiemos 1000. Claro, publica esta foto uno pensando que está intentando publicar, a ver, pero yo creo que tenemos, yo creo que lo está retuiteado. Sí, ahí tenemos la convocatoria del Día de la Lealtad, ¿no? Atrás mío, acá lo tengo. Está el tuit. ¿Se puede poner a pleno el tuit o no? ¿Para verlo? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. El tuit de Luis Delía. Frente de todos, 1 millón de personas. Cambiemos 1000 personas.
hubo alguien que se puso a investigar la foto. Dijo, me parece una foto rara para que sea la convocatoria del Frente de Todos. Y de repente, buscando y buscando y buscando, acá no se va a ver porque la foto está bastante complicada en definición. Buscando y buscando, encontró que había una pancarta, un cartel gigante de Cristina Fernández de Kirchner con un traje a rayas. Con lo cual se dio cuenta que en realidad era una foto de la convocatoria y la marcha del banderazo contra el gobierno. Y que Luis Delía la estaba publicando como si hubiese sido la marcha propia. Así es. Así es, Fernando. Y Fake sobre todo en un día, mirá las cifras lo que marcan muchas veces, en el que la noticia fue que Argentina llegó al 1.000.000 de casos. Entonces no estábamos hablando a ver quién había llevado más, quién había llevado menos, 1.000.000 o 1.000 o 100.000, sino que en este contexto la verdad que lo relevante es que Argentina, en la cuarentena y en lo que tiene que ver con la pandemia, ha llegado al 1.000.000 de casos de coronavirus. Bien. Fake news para Luis Delía entonces. Sé que publicó... Ahí se ve, ¿ves? ¿A dónde está? El inflable grande, claro, ahí lo ven, ¿ves? Arriba del cartel. Exactamente, es un inflable de Cristina vestida con traje de rayas, ¿no? O sea, marcha de la oposición, se puede decir, contra el gobierno, y Luis Delía que la publica como una foto propia. ¿Está ya Alfredo Casero? De vuelta, Alfredo, a ver si retomamos la comunicación ahí y podemos hablar bien. Ahí está. ¿Me escuchás, Alfredo? Ahí estoy. Ahí te escucho sí, perfecto. Te escucho. Ahora sí, espero me escuches bien. Sí, te escucho perfecto. Alfredo, bien, lo que te decía era que... Dale. Lo que te decía, de acuerdo a esto que decías, era que esperemos esas cosas de Delía y también es una cosa que yo creo que no le asombra a nadie. El hecho de haber ido a la marcha, me preocupan dos cosas que son importantes. Una que es que no hay formada una oposición clara todavía, donde todavía nadie sabe cuál es la oposición. Sabemos que nos oponemos a algo, sabemos que nos oponemos a todas estas cosas, a saber, fuera de todo lo que sucedió desde el principio de la pandemia hasta hoy, que es tomado con una liviandad absoluta. Yo siempre hago hincapié en que en los primeros 3 días de la pandemia, donde aparentemente no pasaba nada, donde estaban tomando recién el poder, este presidente que tenemos, que no hizo más que mentir descaradamente, y es absolutamente comprobable, de una manera casi enfermiza, lo que hace que la gente también, que se produzca en los demás una especie de psicosis, de abandono de la gente que no los votó. Cosa que me parece no solamente antidemocrático, sino también sumamente peligroso. Nosotros ver cínicos, mentirosos, algunos ladrones directamente, o gente que está en la casa por, digamos, tecnicismos judiciales más que por la justicia misma. Nosotros nos encontramos en un gobierno de abogados y que hacen cumplir al límite las prerrogativas que tiene una cosa que es la base del derecho, ¿no? Que es la Constitución, de nuestra Constitución. Entonces, todo va al límite. ¿De qué color era el arma? ¿Azul, negra o verde? Y no sé. Bueno, si no sabe, venga dentro de 6 meses. Es eso, ¿no? Entonces, en este momento, la premura hace que todo pase.
Igualmente vuelvo a hacer hincapié, fuera de los diputados que nosotros vemos y del esfuerzo que hacen, yo creo que no tenemos eso claro. ¿Contra qué la marcha? Yo creo que principalmente contra todas estas cosas, pero efectivamente me preocupa muchísimo hoy por hoy que la agenda fuera tan importante el Foro de San Pablo, que eso es una cosa que no se ve tan reflejado en los medios, no lo ves. La preocupación de quedar bien con toda esta gente que tiene una idea clara de que lo que quieren es llevarnos a un lugar en donde yo no quiero estar, donde muchísima gente no quiere estar. La pandemia les vino bárbaro, como le vino bárbaro a todos los gobiernos para hacer lo que se les da la gana, tanto desde la Argentina, gran parte de Latinoamérica y también Europa. España también se ve en estos problemas. Fíjate que son todos países que hablan español. Sí. El ABC de la Revolución Cubana era que ninguno habla inglés, ¿no? Y también no le dan entrada en otros lugares. Alfredo, déjame que te pregunte algo. Perdón, lo más doloroso es ver cómo la propiedad privada, que ya no es la propiedad privada que pueda tener un señor que le van a tocar el country, sino que estamos teniendo abiertamente lo que vemos es gente usurpando al lado del ejército, el ejército que no le queda más que decir, bueno, está bien, pórtense bien y no los sacamos. No tenemos más nación propia. En realidad, la república son muchísimas pequeñas naciones, entre ellos la indígena, lo que vos quieras, son naciones, ¿no? Sí. Sí. Grupos de personas que sienten o viven las cosas diferentes o que las viven de acuerdo a lo suyo, pero el hecho de no tener soberanía, que fue lo que no pudieron hacer, y si mal no recuerdo, porque tengo muy buena memoria, los montoneros en su momento, volvemos a retomar, volvemos a escuchar cosas, que son los montoneros, el ERP, cosas que no lo pudieron hacer en su momento, en Tucumán me acuerdo. Entonces, estamos realmente en un problema. Yo creo que Delía ponga una foto trucha, ya lo vimos nosotros, la gente que ve Twitter lo tiene, y ya sabemos que hacen eso. Los problemas de base, que son los que les duele a la gente y donde se encuentran más solos, es que también al no tener una cabeza, al tener una oposición acéfala, nadie sabe a quién está apoyando. Déjame que te pregunte algo, Alfredo. Perdón. No, está bien, en línea con lo que estás diciendo, porque y está perfecto, te escucho atentamente, pero vale decir que vos creés que no estamos frente a un gobierno desordenado, si se quiere con desaciertos, sino que estamos, por el contrario, con un gobierno que tiene un plan estratégico y que lo está ejecutando. Sí, claro. Forma parte de un plan estratégico que es, o sea, si no de lo contrario, el segundo día que nosotros estábamos con el problema, que Ginés González García decía que no pasaba nada y que este remisero que tenemos, con perdón de los remiseros, pero me parece que sería un gran trabajo para él, me refiero. O si querés, no un remisero, un mentiroso como el presidente, eso corresponde absolutamente a mí, lo digo yo y lo puedo mostrar. Lo puedo demostrar. Lo primero que hizo fue comunicarse con el Foro de Sao Paulo, que son los mismos que esto sumado a Diosdado Cabello diciéndole que él no había ganado las elecciones, que no se haga el loco. Entonces, cualquiera que se pone a ver finamente qué es lo que están haciendo, te deja es clarísimo que existe un plan sistemático, porque es sistemático. ¿Y vos crees que la actividad... También lo que pasó con las elecciones bolivianas en la Argentina, abriendo las escuelas. Y nosotros no podemos decir nada, y el gobierno y el Congreso cerrado, o a ver quién es el dueño de las perillas, ¿viste? Quién le apaga a uno, lo prende al otro. Me parece que estamos en un problema mucho más grave que Delía, que es una especie
no sé, no sé qué. Sí, de emergente de Yo no todo. sé por qué ¿Vos debería. decís que, o vos creés que la actividad ciudadana, en tal caso, con los banderazos, con las manifestaciones y demás, más allá de que sea, si se quiere, una marcha opositora no conducida, autoconvocada, como la quieras llamar, más allá de que Sí, adhieran políticos sí. y demás, ¿vos creés que esa es una forma de frenar este intento o creés que nada lo puede frenar? Sí. Yo creo que por ahora, y está pasando, hay una forma cívica que es la gente común. La que tiene que salir a la calle, la que sale a la calle, se autoconvoca por indignación. También es una forma de asegurar que no somos gente que quiere la violencia. El paso siguiente a todo esto, porque siguen pensando que el formato es el de. Vos fijate que del otro lado tenés gente que es sumamente combativa contra gente que no tiene armas. Ya estamos acostumbrados a que nos pisoteen porque ellos tienen el poder. Pero hoy por hoy hay algo peor. O sea, cuando hace poco salí diciendo, miren, pónganse claro, porque si no, de lo contrario, la oposición, al no tener una cabeza firme, lo que va a hacer es cómplice de alguna manera de todo esto, ya sea por miedo, por error o por omisión. Y eso realmente es imperdonable. Entonces, yo creo que esta cuestión nosotros como no creemos tampoco, la mayoría de la gente no cree en un conductor ni en un líder, cree en una persona que necesita para administrar lo que es justo, nada más. Bien. Eso es lo que pienso. Alfredo, te mando un saludo, te agradezco mucho la participación en Nación Más. Muchísimas gracias por llamarme y espero que encontremos una salida que no sea ni violenta ni una salida de idiotas. Muchas gracias. Chau, Alfredo Casero, gracias por la participación en Nación Más. La palabra de Alfredo Casero, ustedes saben, un ciudadano que milita activamente, en este caso en la oposición, ¿no? Y crítico, feroz de lo que piensa el gobierno. Está en línea, ya me dicen, la voy a saludar, a Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro. Ustedes saben que Río Negro y ella como gobernadora fueron noticia en las últimas horas por la situación que se está dando con algunas tomas de los mapuches. Gobernadora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Igualmente, gracias por atendernos. Gobernadora, ¿está un poco más tranquilo esto después de las últimas horas convulsionadas? Sí, afortunadamente sí. Bueno, se dieron ayer dos situaciones, una situación de intervención del gobierno provincial y la justicia provincial, donde tuvimos un desalojo muy pacífico y muy correcto a partir de la ocupación de un grupo de personas que se identifican con una comunidad mapuche en un predio privado que habita una familia, y bueno, allí se venía generándose una situación muy compleja, porque la familia estaba dentro del campo y los ocupantes estaban en el camino de acceso, con lo cual se dificultaba muchísimo el acceso al campo. Bueno, logramos, a partir del trabajo conjunto de la Fiscalía, por supuesto, el juez, un juez comprometido con esta situación, y el gobierno provincial en su conjunto, desde distintos ministerios intervinimos y logramos un desalojo pacífico. La segunda situación es en una ruta nacional, en un grupo de ocupantes, allí en el paraje Mascardi, que ha sido noticia últimamente porque, bueno, se han suscitado distintas situaciones de violencia. Bueno, allí se produjo un corte de la ruta y, bueno, y a la espera de la intervención de Gendarmería decidí ir a dialogar, como lo he hecho otras veces en otras circunstancias, en la misma ruta. Bueno, no fue tan fructífero el diálogo en esta ocasión y en definitiva lo que me alegra es que terminó desactivándose esa interrupción del tránsito
pero el diálogo no fue muy bueno. Gobernadora, de hecho no fue muy bueno. Usted vio las imágenes, ¿no? Lo vivió, sí. Pero digo, ¿vio las imágenes que quedaron registradas de lo que vivió? En realidad lo vi a posteriori, porque yo no sufrí esa agresión con piedras, yo estaba dialogando o intentando dialogar sí. Fuera del auto, y cuando volví no me enteré que había sucedido esto. Después porque a mí me llamó la atención exactamente eso que está contando, que usted dijera, no, la verdad que yo no viví nada malo, y las imágenes eran más que elocuentes. Claro, lo que pasa es que sí viví la agresión verbal, esta cuestión de una manifestación muy fuerte, pero bueno, estábamos en un contexto fuerte, ¿no? Pero lo que ocurre es que mientras yo estaba de pie frente a estas personas, estos jóvenes que estaban con capuchas, mientras tanto los vehículos se ve que habían recibido, no directamente en el vehículo, pero en la zona piedras, y esto se ve en unas imágenes que yo no había visto y que yo no tenía conocimiento. Por eso se da esa ambigüedad de relato, porque yo estaba en otro lugar en ese momento, ¿no? Gobernadora, ¿dialogó con algún representante del Gobierno Nacional por este tema, por esta situación? Sí, estamos en diálogo permanente, estamos buscando en conjunto soluciones. Aquí hay que poner esta situación fuera de ninguna grieta, porque acá es una situación compleja, que no tiene una solución simple y que requiere, sí, del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. En eso estamos, a veces coincidimos más, a veces no coincidimos tanto, pero estamos buscando caminos de diálogo, de solución, porque ni el Gobierno Nacional ni el Gobierno Provincial queremos que se produzcan lesiones en las personas, que se produzcan hechos que ya nos enlutaron en el pasado. Gobernadora, ¿se podría haber anticipado esta situación? ¿Se podría haber evitado de alguna manera con tiempo? Es difícil de evaluar de esa manera. Yo creo que hay que generar una actitud conjunta de mayor firmeza seguramente, porque nosotros en el desalojo del Foyel hemos demostrado que cuando todo el Estado en conjunto se pone firmemente en defensa de la ley, porque esto es lo que estamos haciendo, defender la Constitución y la ley, cuando logramos esto, el éxito se produce. Es decir, no es imposible el desalojo en un caso como el que nos ocurrió en el Foyel, sí hay convicción para poder desalojar. Esto es lo que tenemos que trabajar en conjunto en más tarde, porque allí hay superposición de jurisdicciones y esto lo hace más difícil. Gobernadora, usted sabe que yo la escucho, con todo respeto, ¿no? Lo que le digo, pero yo siento que, usted discúlpeme y le pido perdón si me equivoco, siento que hay miedo. Hay miedo de las autoridades políticas, hay miedo de las autoridades judiciales, de meterse, vaya a saber uno con qué tema, pues yo no sé la verdad es que cuál es la situación difícil de que un grupo de personas encapuchadas y con armas blancas se paren en la puerta de mi casa y me digan que yo, que soy el dueño de mi casa, no puedo salir. Y yo llamo a la policía, llamo a la justicia, y la justicia me diga, bueno, hay que ver, y a lo mejor tal vez alguna palabra política, como la de la gobernadora en este caso, que me diga, bueno, es una situación difícil. ¿Qué tiene de difícil sacar a unos delincuentes que están impidiéndome armados y amenazándome que salga de mi casa? ¿Qué tiene de difícil eso? No entiendo. Mire, primero no coincido en su evaluación, en absoluto. No hay miedo, hay convicción. Si esto no fuera así, no hubiéramos producido el desalojo en 4 días, como lo hicimos en el Foyel, y si fuera que actuáramos por miedo, yo en persona ayer fui y desactivé un corte de ruta, dialogando. No, pero entiéndame, no digo miedo personal. Digo miedo personal. No, digo miedo institucional. Es como que no se lo puede tocar porque no sé qué pasa. Cuando encima no son mapuches, son pseudo mapuches. Está equivocado. Yo ayer la provincia de Río Negro, con toda su institucionalidad, desalojó una toma. Sí, lo sé. Bueno, y hubo, se llevó preso 4 personas por actitudes incorrectas. Sin embargo, no hubo violencia, hubo convicción, no hubo en absoluto nada de esto que usted describe. Pero aquí hay convicción
y la provincia de Río Negro ha actuado correctamente. Gobernadora, me refiero a la previa. Yo hablaba con los dueños de esa propiedad y ellos me decían, no entendemos qué pasa, nos estamos quedando sin cosas, tenemos que salir a comprar, ellos están ahí. Hablamos con el fiscal y el fiscal nos dice, bueno, yo mucho no puedo hacer por ahora, los tiempos son los tiempos. La policía viene y los cuida a ellos ahí para que no haya... A eso me refiero. Después fueron a los 4 días, desalojaron, pero además la situación de los mapuches ahí no es nueva y no es solo esta puntual que logró desarticularse, es como más amplia. Entonces yo me refiero a que hay como un tabú con el tema de los mapuches cuando nadie está hablando de la representación genuina de los mapuches. Está hablando tal vez con un grupo de pseudomapuches y muchos de ellos delincuentes que cometen esos delitos. Sí, pero ¿sabe qué? Nosotros actuamos ajustados a derecho. Y para actuar ajustados a derecho, y hacemos una denuncia ante un juez, el juez decidió no otorgarnos el desalojo, apelamos, el segundo juez nos otorgó el desalojo y se pudo hacer el operativo con toda celeridad y corrección. Nosotros estuvimos en contacto con la familia en forma permanente, apostamos policías junto a las casas, además del ingreso del campo, se actuó con total corrección. Entonces, creo que también hay que poder valorar cuando el Estado, en su conjunto, porque aquí no se trata solamente de la gobernadora o del gobierno provincial desde el Ejecutivo. Hubo un fiscal y un jefe de fiscales que actuó de manera excelente, conducidos por el procurador. Hubo un juez que se animó también a tomar definiciones, porque siempre hay riesgo en cualquier desalojo y esto es lo que todos queremos evitar. Queremos evitar el daño a las personas, entonces las decisiones que se toman son decisiones delicadas y no se pueden analizar livianamente, ¿no? Y tampoco desde el criterio del coraje o no coraje institucional. Hay corrección institucional, hay un Estado de Derecho que debe ser respetado y hay jueces que toman definiciones que deben ser respetados también. Gobernadora, ¿cómo está la provincia en cuanto al coronavirus? Porque había tenido picos muy altos en las últimas semanas, Río Negro. Sí, tuvimos momentos más complicados, estamos con un crecimiento todavía en una etapa de crecimiento no exponencial, es decir, una curva aplanada, pero todavía en crecimiento, y esto produce que en algunas ciudades, por momentos, haya faltante de camas. Esto nos obliga a trasladar los pacientes a otras localidades de Río Negro donde tenemos camas. Así que un momento de extrema tensión en el sistema de salud rionegrino. ¿Cómo va ese porcentaje de ocupación? Porque entiendo, corríjame si me equivoco, de que estaba por encima del 90%, ¿no? Las camas de terapia intensiva. No, eso en algunas localidades. En promedio no hemos superado el 80%, en promedio, pero como le digo, tenemos camas en localidades o en San Carlos de Bariloche o en la localidad de Viedma, y menos y más estresado está el sistema en localidades como General Roca o Cipolletti, sobre todo Cipolletti, que es donde estamos experimentando en este momento el mayor crecimiento. Claro. Bien. Gobernadora, yo le agradezco el contacto, la charla, obviamente, la información que nos brinda. La verdad le digo, me sorprende mucho lo de ese primer juez que le dijo que no. ¿A qué le dijo que no el primer juez? No entiendo. Nos negó el desalojo, nos negó el desalojo. ¿Y qué explica? ¿Con qué argumentación negó el desalojo? ¿Qué le dijo al propietario? A ustedes le dijo, no pueden hacer nada, y al propietario le dijo, quédese en su casa y muérase de inanición porque no lo van a dejar salir. No entiendo. No, tuvo argumentos legales. Quiero aclarar lo siguiente, nosotros que somos respetuosos de la ley, sabemos que a los jueces uno puede coincidir o no. Sí. En este caso no coincido con la decisión del juez, pero solo se los puede denunciar por algunas actitudes, pero nunca por el contenido de su sentencia. No, lo sé claramente. Claro, existe la división de
poderes. Pero yo lo sé claramente, y yo no, cuando le planteo lo que le planteo, a ver, se lo planteo con la Constitución en la mano, porque cuando usted dice Claro. es con la ley, yo también le estoy diciendo es con la ley. Lo que pasa es que a veces me parece que hay cierto prurito, que no digo que sea el caso de ustedes y ni en el caso puntual del Foyel, hay cierto prurito a cumplir con la ley. Sí, puede ser. Esto es, por supuesto, una sociedad donde todo se discute, ¿no? Donde se marca una línea y después esa línea a veces es de difícil cumplimiento. Pero, Bueno, lo que pasa es que digo, ¿no? cuando uno ve que un gobierno nacional pone en duda de si la toma es legal o ilegal, se pelean entre ellos, uno diciendo que no es ilegal, otro diciendo sí es ilegal, obviamente a mí me hace ruido, digo, ¿y la Constitución dónde está? Sí, es comprensible. Yo lo que quisiera es que por favor dejáramos fuera de la grieta este conflicto, porque si no, no tiene solución. Es decir, acá se trata de trabajar en conjunto todos los actores, todas las jurisdicciones y pacificar los conflictos que tenemos como sociedad. Esto es así, la sociedad no está exenta de conflictos. Los tenemos que abordar en conjunto porque si no ocurre lo peor. Bien. Gobernadora de Río Negro, gracias por el contacto con La Nación. Le agradezco mucho la charla. Muchas gracias, un gusto conversar con ustedes. La gobernadora Arabela Carreras, que tuvo que enfrentar una situación complicada ayer, le apedraron el auto, ya estaba abajo, dice que no, o por lo menos se enteró después, no le perjudicó en forma personal el ataque, pero fue un ataque en un corte de ruta que hicieron los mapuches tratando de impedir a quienes iban a hacer el desalojo al lugar de desalojo que finalmente se terminó cumpliendo. Pero bueno, la Constitución está para algunos un poquitito más desdibujada que para otros. Eso es lo que nos pasa. Hacemos el corte, hacemos la pausa y ya venimos que nos quedan un montón de temas todavía. Lo voy a saludar a Mauricio Alessandro, exdiputado provincial. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estamos? Una alegría hablar. Igualmente, gracias por estar en contacto con nosotros. Yo recién estaba tratando de pensar, ¿dónde lo ubico en el mapa político a Mauricio Alessandro ahora? ¿A dónde te ubico políticamente ahora, Mauricio? Bueno, la realidad es que yo tengo mi propio partido que se llama Integrar y el año pasado, el año 2019, competimos en las elecciones aliados con la Alianza Juntos por el Cambio, es decir, que ese es el lugar, el último lugar donde el partido estuvo participando como alianza, ¿no? Claro, bueno, por eso, pero es seguís... el mismo lugar que vamos a tener el año que viene. ¿Seguís en el partido, en el espacio Cambiemita, por ejemplo? Así es, soy concejal en Tandil y el partido nuestro tiene 2 concejales en la ciudad de Tandil y tenemos un interbloque con Juntos por el Cambio. ¿Funciona el Consejo Deliberante de Tandil? Funciona, presencial, salvo para aquellos que estamos cumpliendo la cuarentena fuera de la ciudad, que lo hacemos por vía Zoom. Funciona, digamos, con los medios al estilo no presencial, como ocurre con el diputado de la Nación y el Senado, casi en todas las actividades. Te fuiste de al lado de Sergio Massa desde hace un tiempo ya, bastante. En su momento, sí, con tu partido lograste algún acuerdo con María Eugenia Vidal, cuando todavía era gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Si no te hubiese sido, ¿hoy estarías en este gobierno o serías parte de este gobierno con Massa? No, la realidad es que yo me fui yo participé con el mismo partido Integrar en la Alianza Un País con Stolbizer y Massa 2017, así conseguí mi banca de concejal en Tandil. Dupliqué en Tandil los votos que tenía la Alianza Un País,
pero bueno, eso era básicamente esperable porque aquellos que éramos locales teníamos ventaja sobre una lista que sacó alrededor del 11% en el orden provincial y nacional, pero ya para abril del 2018 tuve una conversación con Sergio y me dio la sensación, y se lo dije, que él iba a terminar lo que yo denominé en los brazos de Cristina. Sergio me dijo que no, que eso no estaba definido, pero era claro que era el único camino que le quedaba al Frente Renovador, así que yo decidí irme del Frente y de la Alianza Un País y hacer mi camino solo, porque no quería justamente ser parte de un gobierno kirchnerista, ¿no? O de un gobierno de alianzas donde el kirchnerismo estuviera participando. ¿Y cómo lo ves a este gobierno ahora? En todo ese rejunte peronista que hay. Bueno, en realidad el gobierno no ha defraudado a nadie, ha hecho lo que más o menos se esperaba que iba a hacer. Lo que pasa es que estas recetas son recetas viejas que evidentemente no se pueden aplicar a la realidad argentina. A eso se sumó la pandemia. A mí me cuesta echarle la culpa al gobierno de la situación desesperante que tiene la Argentina, pero la realidad es que lo que sí veo es que así como en realidad es el Estado en general que está fracasando, ¿no? Desde hace muchos años en la Argentina es un Estado ineficaz, es un Estado bobo, es un Estado que compra barbijos al 3 veces lo que es su valor en el mercado, fideos al doble de lo que vale el mercado. Obviamente cuando ese Estado que nos quiere vender como un Estado presente, formado por científicos, inteligente, se traslada a otras materias, le pasa lo mismo que con el coronavirus, no es el mejor del mundo, ¿no? Mauricio, estuviste... Tampoco, sí. No, estuviste Sí, cerca perdón. de Sergio Massa justo en la etapa en la que Alberto Fernández trabajaba de alguna manera dentro del equipo del Frente Renovador. No sé si tuviste contacto con él. ¿Qué Alberto veías en ese Sí, momento? sí. ¿Qué Alberto ves hoy gobernando? Nosotros integrábamos lo que Massa llamaba los comunicadores y éramos 10 candidatos que teníamos acceso a los medios, Liliana Schwins, Cato Podis, Solá, Arroyo, ese era el grupo de consulta diario, y ahí estaba Alberto. Todavía ahora me hiciste acordar, alguna vez Sí. estaba en un programa de Mauro Viale y yo fui particularmente crítico con el actual vicepresidente, y Alberto me vino a ver después del programa, estaba sentado él en otra mesa del programa, y me vino a ver y me dijo, me parece que te estás equivocando, sos demasiado estricto. Yo dije, bueno, mirá, yo nunca pienso tener participación en un gobierno que incluya al kirchnerismo, pero Sí. no es un prejuicio, directamente no lo pienso hacer, pero ahí ya se avisoraba, aún estando él en el masismo, una intención acuerdista o dialoguista, que fue la que en definitiva lo llevó a esto. Y también Sí. Felipe Solá, del cual soy abogado personal, también ya sobre el final del 2018 me vino a ver varias veces y me comentó esta idea de este frente amplio con participación de todo el peronismo, que en definitiva fue el que ganó. O sea que no es que a mí me sorprendió lo que pensaba Alberto. Creo que Alberto lo tenía impecto desde hacía mucho tiempo y lo logró concretar, ¿no? Sí, pero una cosa digo, no sé, pregunto, es Alberto trabajando cerca del kirchnerismo y hoy lo que se plantea o lo que se ve es un gobierno muy kirchnerista en cuanto a la toma de decisiones o con la marca del kirchnerismo histórica y no tan vinculada al peronismo. Por lo menos eso es lo que plantea en la oposición, que la toma de decisiones quizás es compartida con Cristina Fernández. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, hace mucho tiempo que un presidente no tenía ni el presidente de la Cámara de Senadores, ni el presidente de la Cámara de Diputados, ni el ministro de Interior. Son los 3 resortes que todo presidente fuerte tiene. Alberto trabaja en esta crisis, quizá la peor crisis de la historia argentina después del 2001, sin tener todos los instrumentos, ¿no? Y cada propuesta que tiene le aparece o una embajadora diciendo que está mal el voto de la Argentina en Venezuela, el dólar, el ministro de Economía no puede manejar variables que tienen que ver con el dólar porque hay oposición desde el Banco Central, la aparición permanente de cuestionamientos dentro del propio peronismo.
ha aparecido una persona como Moreno que se ha convertido en el fiscal más estricto de este gobierno. Claramente hay una división entre lo que es el kirchnerismo rancio de paladar negro y lo que encarna Alberto, y eso le trae problemas para gobernar que se ven en el día a día, ¿no? Pero está bien, vos planteás algo que todos vemos más o menos, que es la división adentro entre el kirchnerismo duro y el no kirchnerismo. Ahora, Alberto se supone que debería ser albertista, pero parece que es cristinista. Bueno, no sé si llega a eso, yo creo que él trata de disimularlo y ahí está una de las debilidades de este gobierno, ¿no? Que tiene dos cabezas. De hecho, pasa muchas veces que algunas medidas son anunciadas o en el día a día de la política. Dice, no, hablé con Alberto y Alberto me garantizó esto, y después, a los 3, 4 días, lo que Alberto le había garantizado a alguna cámara de empresarios, a algún dirigente, no se concretaba, pese a que era una intención de Alberto, porque claro, los resortes del poder, los timbres del poder, no todos le pertenecen. Yo lo veo más que como una señal de debilidad, como un problema para la Argentina y para el gobierno, ¿no? La imposibilidad de gobernar y de tomar decisiones que se ejecuten en forma inmediata. Es una debilidad del gobierno. Bien, Mauricio, queríamos charlar un rato con vos, así que te agradezco la participación. Gracias a ustedes, buenas tardes. Chao, Mauricio Alessandro, exdiputado provincial y actual concejal, ¿no? Por Tandil. ¿Están ahí mis compañeros Sofía Terrile y Esteban Lafuente? ¿Están ahí? ¿Los puedo saludar? Sí, ahí los veo. A Sofi, lo veo a Esteban, firmes como siempre. Tengo una difícil misión para ustedes. Tengo un ahorro, no puedo comprar dólares, pero no quiero descapitalizarme. ¿Y qué hago entonces? Bueno, tenemos, Fede, hicimos diciendo un poco de análisis, un poco de tarea pensando en esta pregunta que nos ibas a hacer. Tuvimos algunas opciones, algunas son más rentables, algunas son más elegidas, con otros grados de riesgo. La idea es, como decíamos, en un contexto donde el cepo está absolutamente restringido, con los tipos de cambio paralelos volando. La opción tal vez más cercana, que lo hemos comentado acá también, tiene que ver con los plazos fijos. Es un poco la intención del gobierno. Hace unos días se conoció que el Banco Central dispuso que paguen un punto porcentual más, un 34%, que cuando lo comparas con la inflación de este año y con lo esperado, está por debajo. O sea que esta intención del gobierno de que el plazo fijo en pesos pague mejor, se queda corta comparado con lo que es la evolución, viendo cómo se mueve el tipo de cambio, el dólar, los paralelos, por encima de 180 batiendo récords, y con la inflación. Entonces, esa es una opción que por lo menos en el corto plazo está perdiendo terreno. Otra alternativa que sí crece, de hecho duplica lo que estamos viéndose hoy en acciones en la bolsa porteña, son los CDRs, que lo que permite es, como decía vos, tenés algunos pesos, compras parte de acciones de empresas en Argentina o de otros mercados que operan en el exterior, y que lo que te permite es que con pesos compras un activo dolarizado, un pedacito de una acción de una compañía, de las famosas Apple, Google, Microsoft, Mercado Libre, Globant, la que se te ocurra, y de alguna manera, como decías vos, te dolarizás. ¿Por qué? Porque tu inversión en pesos termina marcándose por el precio de un activo en dólares. Entonces, de esa forma, sí, invertís pesos, podés eventualmente venderlo, quedarte con pesos, pero sí estás invirtiendo en algo que se evalúa día a día en dólares. Y el riesgo se reduce bastante. Exactamente, se reduce bastante porque el riesgo, justamente, aclaramos, se trata de un movimiento en la bolsa donde un mal resultado de una empresa, rumores como vienen ahora, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, pueden afectar el valor, pero sí es cierto que los vaivenes que puede haber localmente con el tipo de cambio, sí, de alguna manera te lo desprendes, porque es un activo que está cotizando en dólares en mercados exteriores. Sofi. Y ahí, Fer, lo que también está pasando, que ya se está viendo, digamos, el efecto en la economía real, son las distorsiones positivas de la brecha, ¿no?, que hay entre el dólar oficial mayorista y los paralelos, que llega más o menos al 130%. O sea, está altísima esa brecha, esa diferencia que le podés sacar si tenés dólares debajo del colchón, ¿no? Y ahí, ¿qué efecto se está viendo? Bueno, ya el rebote, ciertos brotes verdes en la economía real, como por ejemplo la construcción. Por ejemplo, el metro cuadrado medido en dólar blue hoy está a niveles más baratos incluso que
en 2002, ¿sí? A la salida de la crisis, o sea, está en torno a los $450, ¿sí? Hoy construirte una buena casa de 300 metros cuadrados en un country puede estar $250.000, ¿sí? O las piletas, por ejemplo, también otra oportunidad que hoy por $7.000 es una pileta cuando antes salía. Así que ya muchos están viendo y encarando en su casa refacciones, y ahí tenés las consecuencias, ¿no? Como los faltantes de hierro, los faltantes de ladrillo que estuvimos viendo en los últimos días, que obviamente desde el lado del comerciante también hay un comportamiento de cobertura, ¿no? Porque están viendo ahí a qué precio va a ser el costo de reposición, ¿no? Pensando también en las trabas que se están poniendo en el mercado oficial para importar. Bien. Está bien. No, estoy pensando qué voy a hacer. Tengo 1.000 pesos. ¿Es poco para invertir? Fer, lo que pasa es que lo que estamos viendo, como decía Sofi, es que con estos montos, viendo que la forma de ahorrar tradicionalmente de buscar dólares está restringida por un montón de situaciones, la opción del consumo, de buscar para montos mayores refacciones en los hogares o construcción, eventualmente ampliación de viviendas, eso sí, como decíamos, requiere una inversión muy grande. Ahora con 1.000 pesos lo que se está viendo, por ejemplo, es búsqueda de, por ejemplo, electrodomésticos o celulares. De hecho, vimos hace algún tiempo cómo el gobierno tuvo que retirar a los celulares del programa de la 12, justamente porque iba a ser un producto muy demandado que exigía también el giro de divisas al exterior, porque la mayoría de los componentes de los celulares son importados, más allá de que se ensamblan localmente, y eso impactaba negativamente las reservas del Banco Central. Entonces, ese mecanismo de eventualmente sacarse peso de encima consumiendo el electrodoméstico, un bien durable, se está viendo, y como decía Sofi, la distorsión es que el comerciante se da vuelta y dice: yo no sé a qué precio lo voy a vender porque no sé a qué precio lo puedo reponer. Bueno, esas son las consecuencias que genera, como decías vos, dónde poder invertir o consumir pesos para evitar el impacto de la inflación. Claro, ahí tenés una oferta restringida y una demanda que cada vez quiere más, ¿no? Esos bienes como si estuvieras cubriendo, ¿no? De una eventual devaluación, ¿no? Que se espera siempre que se agre tanto la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los paralelos. Bien, Sofi, Esteban, gracias por la charla. Gracias. Y por los consejos, obviamente, después les cuento. Dale. Chao, hasta luego. Está nuestro compañero Diego Laje con información internacional, tiene un montón de cosas, me dicen. Diego, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Fernando? Un gustazo acompañarte. Y sí, te cuento lo fundamental que es esa esperanza que tenemos todos de que eventualmente llegue alguna vacuna. En Brasil, te digo, la Sinovac, la candidata más avanzada de China, recordemos que China tiene varias, hay casi 200 proyectos de vacuna, pero en estado avanzado son 5 o 6. El candidato más avanzado de vacuna de China ya va 9.000 ensayos, o sea, 9.000 personas que se la pusieron en Brasil, particularmente en San Pablo, a partir, bueno, de la asistencia del Instituto Butantan, uno de los más conocidos de investigación en este tema por allá. Ya hubo 9.000 que les pusieron ambas dosis de virus atenuado. Es una vacuna un poco distinta de las otras de virus atenuado. Y hasta el momento las autoridades brasileñas y las autoridades chinas dicen que entre estos 9.000 no ha habido ningún caso para informar, más allá de alguna irritación, algún, digamos, malestar mínimo, algo que también nos pasa cuando nos ponen en algunos casos la vacuna de la gripe común, ¿no? Pero están encontrando que hay muy poco efecto adverso con esta vacuna china, que están dando bien, pero que, de todas maneras, las autoridades brasileñas están esperando a llegar a 13.000, de 9.000 a 13.000 casos con las 2 dosis puestas para empezar a hablar en serio de una vacuna que, entre comillas, funciona. Por supuesto, por el momento todavía hay que esperar, pero una buena esperanza que nos dan desde Brasil con la vacuna china. Recordad también que en Brasil se está probando la de AstraZeneca Oxford, que también se va a probar la vacuna de Johnson & Johnson, que en este momento está parada. También se va a hacer allá. Así que esto es un poquito lo que está pasando en Brasil. No es lo mismo lo que están pasando en otras latitudes donde tenemos una segunda ola tremenda. Y para frenar un poco esta segunda ola, te cuento una última decisión que tomaron en el aeropuerto de Heathrow, en el Reino Unido. Si vos salís de Gran Bretaña, te hisopan. Puesto que
Gran Bretaña está en una segunda oleada tremenda de coronavirus, muchos países del mundo están frenando los viajes desde Gran Bretaña. Se le funden las aerolíneas. Entonces, ¿qué hacen? Te invitan a que tomes un test rápido, que en menos de 60 minutos te da el resultado, te piden que vengas un poquito más temprano al aeropuerto, te hisopan y así las restricciones para cuando llegas a destino no son tan tremendas. Eso es lo que está empujando, proponiendo la autoridad británica y está buscando la manera de hacer que distintas jurisdicciones del mundo, particularmente en Asia, donde el virus está más controlado, no corten los vuelos desde Gran Bretaña. Y recordá que en Gran Bretaña British Airways ya tuvo muchísimos problemas por allá, porque por supuesto se le cayeron los vuelos. Lo mismo pasa, hubo que cambiar de hecho al CEO de British Airways hace muy poquitos días, entre otras cosas que vienen pasando, y un tráfico aeronáutico y una industria aeronáutica a nivel global que está realmente muy golpeada. Así que quizás esto que estamos viendo ahora es el nuevo normal que se espera para los vuelos que vienen adelante. Ahora, sí. ¿Sabes qué? Te cuento, Fernando, una consecuencia del coronavirus muy importante para tener en cuenta. Estados Unidos, elecciones el 3 de noviembre. Ya votaron por correo, en votos anticipados, etcétera, 40 millones de personas. 40 millones de personas. En la elección del 2016, la anterior, votaron alrededor de 5 o 6 millones de personas de esta modalidad. Correo, voto anticipado, etcétera. Vos tenés una cantidad de maneras de elegir cómo vas a votar en Estados Unidos y para estas elecciones se implementaron, casi te diría todas. Las imágenes que estamos viendo en este momento vienen del condado californiano de Orange. En este condado, que es la quinta jurisdicción, el quinto condado más importante en todo Estados Unidos en términos de votantes, te cuento que la cantidad de voto por correo y adelantado ya va hoy al 400% más que en las elecciones de 2016. Los estadounidenses se están volcando al voto anticipado. Hay 40 millones de personas que ya votaron. Se esperan que voten unas 170 más o menos millones de personas en Estados Unidos. Así que realmente se puede decir que casi buena parte de la elección ya está definida. O sea, el debate que viene esta semana, por ejemplo, viene después de que 40 millones de personas ya votaron. Claro, la verdad que sí. Diego, bueno, vamos a tener un programa especial, programación especial para el día de las elecciones en Estados Unidos, de la cual obviamente vas a ser parte importantísima, Diego, vos. Por supuesto, estamos preparando muchísimo material, primero para explicar, para que se entienda bien de qué se trata, cómo se vota. El sistema es complicado, así que lo vamos a entender bien. Y después, para ir viendo los resultados minuto a minuto, aunque también acá hay que hacer un seguimiento político muy de cerca, porque sabes que justamente como resultado de este informe hay mucha gente que puede votar por correo y según la ley de algunos estados, hasta 3 días después de las elecciones, si llega tu boleta, todavía cuenta. Todavía cuenta. Así que las elecciones, los resultados pueden demorarse algún tiempo, vamos a estar poniendo la lupa ahí. Bien, creo que estamos con 14 grados. No, pero te quería preguntar si tenés idea cuánto hay de humedad, vos que estás en todo, Diego. No, todavía no sabés. Teníamos más o menos 70% hace un rato, aunque si viene una llovizna se nos arruina todo. Pero sí, yo acá, vos tirá que acá tengo toda la data. No, pero ahora entiendo. 70%, claro, muy elevada. Sí. Bueno, Diego, te mando un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Tenemos que hacer una pausa. Después de la pausa nos queda un montón, Obviamente los datos del tiempo los vamos a tener completos, pero también, ¿qué va a pasar en la costa, que dicen los intendentes del protocolo de verano, entre otras cosas? Y va a haber también fútbol internacional, Copa Libertadores, muchos temas después de la pausa. Tenés que saber que volvieron los super miércoles de Santander. Todos los miércoles un beneficio diferente. Carrefour, farmacias, las mejores marcas de indumentaria, perfumerías e YPF. Hacete débiter. Bueno, vamos a la política. Nos metemos con Beto Valdés. ¿Ya está? Nuestro compañero. Beto, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Bien, contame una cosa. Cuando fue la última elección presidencial, hubo un debate fuerte sobre cuánto había impactado negativamente las candidaturas de Espert y algunas candidaturas en la de Mauricio Macri, ¿no? ¿Cuánto le había restado? ¿Pueden ahora algunos sectores de la política impactar más aún en los espacios de Juntos por el Cambio, en el espacio Juntos por el Cambio?
Sí, hay un fenómeno que hay que tener en cuenta, ese antecedente que vos marcabas en las elecciones presidenciales. José Luis Espert insistió y finalmente logró ese frente despertar, pero logró un rendimiento, una performance electoral realmente baja, 1,4%. En esta oportunidad, la movida apunta a como se trata de elecciones medio término, pero también legislativas, es decir, donde los nombres pesan por distrito, hay una movida que es José Luis Espert encabezar la lista de un nuevo frente que tendría como herramienta central a la Unión del Centro Democrático, a la UCD. ¿Por qué? Porque el actual presidente es un hombre de origen santafesino y está cerrando un acuerdo con Espert, insisto, para que encabece la lista de la provincia de Buenos Aires, el caso de Javier Milei, que lidere una nómina libertaria dentro de esta coalición en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y también apostarían a Santa Fe con el presidente de la UCD, ahí me parece con muchas menos chances, porque estamos hablando de Carlos Mansilla, que es un referente con cierto conocimiento, apoyo de la Fundación Libertad, pero no ahora, mucho más. ¿La UCD sigue existiendo como tal? Exactamente. A ver, no como tal porque, en primer lugar, no es partido nacional. Claro. Es decir, vos lográs ser partido nacional. Hay una trampa en la justicia electoral que cuando se dice que tal agrupación, ponele Bernardo, vos y yo, armamos un partido, logrando representatividad en 4 distritos, sos partido nacional. Pero eso no significa que tengas presencia en todo el territorio de la Argentina. Es el caso de la UCD, que tiene representación en Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, claro, y me parece que todavía no la logró en la provincia de Buenos Aires. Pero en definitiva eso te sirve. Hoy por hoy hay una colección de sellos a la hora de buscar impulsar candidaturas, que es el caso también que está compitiendo. Me parece que se van a terminar dividiendo el voto. ¿Por qué? Porque también lo habíamos comentado semanas atrás, Ricardo López Murphy está también intentando presentar una alternativa de centro-derecha contra el oficialismo, pero de alguna manera generándole cierto dolor de cabeza aparentemente a Juntos por el Cambio, pero en el caso de él iría con el Partido Autonomista, claro, y el Partido Demócrata. Con lo cual, la pregunta... Vos lo que decís que la centro-derecha podría atomizarse. Podría llegar a atomizarse si no hay acuerdo entre López Murphy y Milei en la ciudad de Buenos Aires. Ese sería el dato. La apuesta de Espert en la provincia de Buenos Aires, evidentemente, te baja el piso para poder entrar al Congreso, que es el objetivo de él. En cambio, en Capital, si se divide el voto, es decir, si va por un lado López Murphy y por el otro Milei, evidentemente, claro, se pueden atomizar. Ahí a Juntos por el Cambio no le molesta porque prácticamente el Frente de Todos, y después del manotazo del presidente Alberto Fernández a la coparticipación porteña, creo que van a tirar la moneda a ver quién encabeza la lista del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, que nunca le fue bien, pero ahora me parece que le va a ir peor. Que le va a ir peor. Beto, te mando un abrazo, gracias. Abrazo grande. Chao, Beto Valdés. Cambiamos la información, pasamos a un hecho policial complicado, grave, con víctimas fatales. Fer Rodríguez está con nosotros. Fer, ¿cómo te va? Hola, Fer, ¿cómo te va? Hablamos otra vez de un policía federal. En 3 semanas, el tercero que muere en un hecho de inseguridad. En este caso, esto ocurrió anoche, 23:40, a bordo de un colectivo de la línea 100, que hace el recorrido entre Retiro y Lanús.
Este policía estaba volviendo a su casa, había terminado su servicio en la delegación Mitre de la Policía Federal, cuando en Vieites, entre Quinquela Martín y Suárez, subieron dos sujetos. Uno pareció decirle al otro que pagaba el que venía atrás, se dirigió hacia atrás, saludó a los poquitos pasajeros que había en el colectivo. Mirá, el colectivero, el chofer de esta línea dijo: yo creo que no hice más de 5 metros y empezaron los tiros. Había un delincuente adelante, uno atrás. Este policía, Esteban Lagos, de 28 años, que te decía, estaba franco de servicio, tenía una beba, volvía a su casa después de un día de trabajo, no pudo ni decir alto, ni siquiera pudo sacar su arma reglamentaria. 4 tiros de 9 milímetros le dieron a estos delincuentes. En cuanto lo identificaron como policía, lo mataron. En cuanto se levantó de su silla, de su asiento, perdón, porque evidentemente iba a hacer lo que hacen naturalmente e instintivamente todos los policías. Ven un hecho delictivo y reaccionan y quieren intervenir. Sí. Pero ya te digo, los pasajeros dijeron, ni siquiera llegó a hablar, ni siquiera pudo sacar el arma. 4 tiros le dieron, uno en el cuello, uno en el tórax, uno en un brazo, uno en una pierna. Prácticamente llegó desfalleciendo al hospital Churruca cuando lo llevaron. En el mismo colectivo, te decía que viajaban 8 pasajeros, uno de ellos, un barrendero que también había terminado de hacer su trabajo, volvía a su casa en Sarandí, estaba de espaldas a los delincuentes porque esa unidad del 100 tiene asientos en las 2 direcciones. Rebatidos. Un tiro le dio en la espalda, ni siquiera llegó a enterarse de qué es lo que pasaba. Los delincuentes bajaron, no los pudieron ubicar todavía. Todos, coincidentemente, el chofer y los pasajeros que sobrevivieron dijeron: estos 2 tipos subieron solamente a matar, por el deseo de matar, porque no le pidieron nada a nadie, solamente a un pasajero le dijeron: gato, perdiste, esto es un asalto, y enseguida empezaron a disparar. Es una locura. Qué extraño lo todo. que ocurrió. Todavía no pudieron ser identificados. Todavía no pudieron ser identificados. Hay otros 2 heridos, ambos con tiros en la pierna que se recuperan, pasajeros también de este colectivo. Pero bueno, tercer policía federal asesinado en solo 3 semanas. Recordemos, Juan Pablo Roldán en la esquina del Malva, cuando quiso detener a un hombre con sus facultades mentales alteradas. La semana pasada otro policía, Diego Di Giacomo, que intentó frustrar un asalto en una heladería en Ramos Mejía. Hemos hablado acá con vos de ese tema. Ahora Ernesto Lagos, todos muy jóvenes, 28 años Ernesto Lagos. 20 policías en lo que va del año. Sí, exactamente, O sea, contando policías bonaerenses bonaerenses también. Acordate que hace 2 días mataron a un policía bonaerense en la localidad de Billinghurst cuando estaba con 2 amigos. La verdad es que hay una cosa que se va a poner seguramente en debate. En un momento, hace 3 semanas, cuando fue lo de Juan Pablo Roldán, hablábamos del tema de las taser y si eso no lo favorecía. Yo creo que el próximo debate es policía en franco de servicio. ¿Tiene que tener el arma? ¿Tiene que intervenir como un policía cuando está claramente en desventaja? Es el debate que viene. Hoy tenemos otro policía federal muerto. Bien, Fernando, gracias, Fer. No es nada. Chao, hasta luego. Nos tenemos que ir a pausa. Antes, tenés que saber que hay campaña de vacunación gratuita para niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Es muy importante que reciban las vacunas de calendario. Acércate a los centros de vacunatorios sin orden médica y con el carnet de vacunación. Cuidarte es cuidarnos. Bueno, ¿qué va a pasar en el verano? ¿Qué va a pasar en la costa? ¿Ya se pusieron de acuerdo cómo va a ser todo? Hay protocolo, por lo menos, desde el gobierno de la provincia para los intendentes de la costa, pero los deja discernir sobre si tienen que definir algunas cosas en forma particular cada intendente. Está Martín Yesa, el intendente de Pinamar, con nosotros. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde Valeria del Mar, Pinamar, Fernando, y cariños a todos los que nos están viendo. Gracias por participar. Martín, contame una cosa. ¿Van a meter algún diferencial a lo que les está pidiendo Kicillof a todos? Dentro de lo que nosotros podemos, algo en lo que sí estuvimos trabajando es, hay una cuestión que sí dejó delegada el gobernador en cada intendencia. Se estuvo hablando en estos meses del tema cupos. La realidad es que nosotros acá lo estuvimos trabajando mucho con la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos. Nosotros creemos y desde el primer minuto apostamos al trabajo con el sector privado, fundamentalmente con los representantes de muchos comerciantes, ¿no? que
realmente la han pasado muy mal en estos meses. Es un anuncio que nos trae certidumbre y en paralelo esa certidumbre nos permite implementar todo lo que hemos planificado en estos meses. Y desde luego algo en lo que vamos a estar trabajando es algo que ya habíamos hablado contigo, Fernando, y que se lo habíamos contado a un montón de personas. Vamos a tratar de incentivar que las estadías sean lo más prolongadas posibles. Es decir, particularmente para casos como Pinamar, probablemente tengamos una situación en diciembre, pero en enero solemos tener mayor porcentaje de ocupación. Y ahí el gobernador a lo que nos invitaba era a que pensemos, según la realidad de cada municipio, si cada municipio quiere trabajar con cupos, por ejemplo, para la hotelería. Bueno, en nuestro caso, la realidad del mercado nos indica que, salvo 2 fines de semana al año, que son 2 fines de semana de enero, nuestra ocupación rara vez supera el 80%. Pensemos, Fernando, tenemos un montón de camas hoteleras, sí, ¿no? claro. Digamos, estamos hablando, uno habla de porcentajes, estamos hablando de miles de personas. Por lo tanto, en lo que vamos a estar trabajando es en que nunca termine de estar saturada la ciudad, que muchas veces la saturación se te da los fines de semana de enero particularmente. Así que fundamentalmente eso, pero saliendo de eso, nosotros nos preparamos para estas propuestas, digamos. Estas propuestas que hizo el gobernador son cosas que nosotros nos imaginábamos que podían llegar a ocurrir, como por ejemplo espectáculos y actividades culturales al aire libre. Eso es algo que uno se va... Ahí estoy viendo las imágenes detrás tuyo, Sí. Fernando. Estoy viendo las imágenes de la frontera de Pinamar, ¿no? Sí. Esa, fíjate, no tendrías que agregarle mucho más. No tendrías que agregarle mucho más. Esta es una imagen de un G de Avenida del Mar. Ahí sí le tendríamos que agregar un poco más, que es pedirle a la gente que trate de estar un poquito más separadita. Pero Claro. fuera de eso, nos Más o menos imaginamos una así. temporada. Decime una cosa, Martín. Primero, ¿hay alguna actividad que sí o sí no se va a poder hacer? O sea, por ejemplo, boliche cerrado, no. Boliche cerrado, ahí estoy viendo, perdón, el graph dice es un anuncio que trae incertidumbre. No, dije certidumbre, perdón, lo digo por las dudas. Nos estás Trae monitoreando. No, porque me aparece el graph y después... No, está muy bien, está muy bien. Perdón, disculpen. A nosotros nos trae certidumbre. En lo que nosotros vamos a estar trabajando es, bueno, ayer el gobernador confirmó, boliche a puertas cerradas no, boliche a puertas cerradas no. Después en paralelo bingo y casinos no, campings no. Y lo otro que tampoco estarían permitidas son las actividades teatrales. Dicho eso, en lo que nosotros estuvimos y estamos trabajando es en que todas las actividades culturales se desempeñen y se desarrollen al aire libre. Para eso, en Pinamar, algo que ya han visto, ¿no? En el AMBA en estos últimos meses, el tema del autocine, por ejemplo. Bueno, nosotros en Pinamar vamos a tener 5 espacios mixtos entre público y privado, muy grandes, realmente muy grandes, en donde se van a desempeñar espectáculos teatrales, espectáculos de cine, presentaciones de libros. Decime una cosa, los fines de semana, porque la verdad es que lo que la pandemia vemos que trajo es un cambio en una metodología de vacaciones que se había construido en los últimos años, que es la de la vacación corta. Muchos habían ido los fines de semana, se volvían a trabajar, volvían el otro fin de semana, o no, se tomaban 3, 4 días y ya no se iban de vacaciones, y ahora les está pidiendo todo lo contrario. ¿Van a tratar de evitar o van a prohibir directamente el viaje relámpago? No, prohibir todavía no es una alternativa, eso lo vamos a ir monitoreando según la evolución. Por eso, para nosotros es muy importante, ayer casi como un desahogo, Fernando. Esto nos lo contaron el viernes, nos lo tuvimos que aguantar hasta ayer, pero la verdad que estuvimos trabajando mucho para poder tener verano. La última conversación con vos había sido esa, ¿te acordás? Sí. Una de las tantas discusiones de estos meses era si iba a haber o no temporada, y te diría que en Pinamar, bueno, nuestro posicionamiento fue muy claro. Vamos a tener una temporada de verano, vamos a trabajar al máximo posible para tenerla. Dicho eso, ya está. A ver, yo en esto busco también agregar información, más allá de las opiniones personales, Fernando, ¿no? En lo que recogemos del mercado, digamos, lo que ya está ocurriendo en Pinamar, es que la gente ya está optando por estadías más largas. Nadie quiere correr tampoco el riesgo de decir, bueno, me voy 3 días, y sí, pero y si justo te contagiaste, te tenés que... ¿Viste? Es medio un chino, la verdad, la del viaje relámpago. Sí. Por eso lo que nosotros estamos recuperando fue lo que para Pinamar fue una tradición durante muchos años, que era temporadas extensas, temporadas largas. A ver, en lo que es la hotelería, ya ocurre naturalmente entre el 15 de diciembre y el 15 de febrero, en general, se trabaja mucho por semana en lo que es hotelería, fundamentalmente en mercados como Cariló, Valeria y una parte de Pinamar.
y lo otro lo iremos calibrando con el sector. Sí trabajaremos con cupos de ocupación, pero digamos, en principio no le decimos que no a nada y lo iremos monitoreando en paralelo a la situación epidemiológica. Bueno, pero por ejemplo, ¿podés sugerir o incluso pedir a los operadores inmobiliarios y a los propietarios que no alquilen menos de 15 días? No, a ver, vos le podés pedir cualquier cosa, ¿no? Pero No, esto es como y además estoy preguntan, utilizando por ejemplo, la palabra si somos... sugerir también, ¿no? No, por eso está muy bien, eso está muy bien. Lo que te diría, Fernando, ahí es que lo que empezamos a ver, esta va a ser digamos, desde luego va a ser una temporada de propietarios. Eso ya lo estamos observando. Hay un problema, y quiero ser muy claro en esto, es un hecho de Pinamar, que no quiero hablar del turismo en general en la República Argentina. Sí. Hoy la situación del dólar y la relación con el peso nosotros tenemos un tipo de cliente que tiene, o sea, hay algunos de nuestros clientes que tienen sus ingresos en dólares. Para esos clientes esta va a ser una temporada muy barata para él. Digamos, pensemos en personas que se dedican a la exportación, que tienen sus ingresos dolarizados en estándares internacionales. Y para los que tienen sus ingresos en pesos, va a ser una temporada que va a tener aumentos del 35%. Esto lo digo porque nuestro propietario, el que tiene una casa en Pinamar, capaz por la renta en dólares no le termina de servir alquilarla y prefieren venir sencillamente ellos. Esto me adelanto porque va a ser una de las discusiones, ¿no? El tema de los precios de la temporada de verano, pero uno siempre tiene que recordar que no es competencia ni del municipio ni del Estado, creo yo, esto ya sí es una opinión personal, no es función del Estado intervenir entre particulares y cuánto quieren cobrar sobre el alquiler de su casa, pues en definitiva es... así que tan simple como eso. Nosotros lo que sí observamos es que vamos a tratar de incentivar las estadías lo más prolongadas posibles. Martín, a ver, decías recién, y es algo que está buenísimo, creo, que el gobierno bonaerense les dio certidumbre con estos anuncios. ¿Hay algo en lo que quizás no coincidís o hay algo que esperabas que pasara y no pasó en cuanto a los anuncios de Kicillof? Mirá, la verdad es que la propuesta de la temporada extendida fue una propuesta que hicimos desde Pinamar. De hecho, fue una nota que hicimos con La Nación y la verdad es que no me podría quejar en absoluto con respecto a la propuesta estratégica central, ¿no? Que es la de la temporada extendida. Después nosotros tenemos una mesa de trabajo en donde tenemos un montón de intercambios y yo creo personalmente, porque es algo que hemos ido viendo semana tras semana, mes tras mes, que luego la experiencia nos va mostrando un montón de cosas. Así que, a ver, algunos municipios que tienen quizás más campings, entiendo que tienen una situación distinta. Hay municipios como General Pueyrredón, Mar del Plata, que la situación de los teatros los afecta distinto. Nosotros acá en Pinamar tenemos un teatro que es municipal, pienso sobre las medidas, ¿no? Sí. Un teatro que es municipal y nosotros ya estábamos pensando, por la cantidad de butacas que tenía nuestro teatro, capaz te viene, no sé, pienso en un artista, Pedrito Aznar, sí. Y capaz Pedrito Aznar no te viene o capaz que sí, ¿no? Pero bueno, estábamos pensando en locaciones que permitieran que conserváramos el público. A grandes rasgos, las medidas en lo estratégico creo que están bien. Hay alguna discusión que existe con el tema de la aplicación Cuidar Verano. Y yo lo que le quiero decir a los que nos están viendo y nos están escuchando es que sencillamente es para poder tener datos de la familia muy simples, como si tienen una prepaga, de qué lugar son, ya que si les pasa algo y justo no hay un familiar, o si no vinieron si no vinieron en auto pero vinieron en colectivo, que nosotros podamos tener una respuesta lo más eficiente posible, teniendo en cuenta que uno de los riesgos de la temporada es tener un brote epidemiológico. O sea que estás de acuerdo con la aplicación que lanzó el gobierno bonaerense. La aplicación después la tendremos que ver, pero sí, en principio con la posibilidad de que nosotros podamos, de alguna manera, saber quién es el que está viniendo, si tiene alguna comorbilidad, digamos, son un montón de cosas que, es un virus que es hipercontagioso y así como hace unos meses hay un montón de gente muy asustada, hoy hemos ido incorporando un montón de libertades, hemos ido recuperando un montón de libertades, pero eso no tiene que hacer que neguemos la existencia del virus, digamos. Me parece que acá hay un desafío de inteligencia ciudadana en donde lo que estábamos pidiendo gubernamentalmente es saber quién está viniendo, pero para su propia salud y su propia seguridad, y que ante algo que pueda llegar a ocurrir, nosotros podamos responder de la manera más inteligente posible. Claro. Bien, Martín, gracias por la comunicación con La Nación, como siempre.
Chao. Fernando, a diferencia de las comunicaciones del principio de la cuarentena, los esperamos en Pinamar. Bueno, veremos. Martín, gracias, Martín Yesa, intendente de Pinamar. ¿Está mi compañero Humphrey? ¿Sí? ¿Humphrey Ciro? ¿Cómo te va, Humphrey?